a los gatos que se porten bien. Esa corriente terrible que duró 3 años o menos de Sicilia, Javier, exigimos y damos besos al político en el poder. Exigimos esa política de nunca crecer, de siempre ser adolescentes y siempre pedirle al papá. Gatos con un gobierno, ratones con gobierno de gatos, o gatos con gobierno de perros, o perros con gobierno de lobos, o tigres con gobierno tricolor, panista y de chuchos, allá abajo, los chuchos de Nueva Izquierda. Pues me equivoco con mi canción. Me voy leyendo bien y al final me voy equivocando. Bueno, lo leo yo. Ándale, no te preocupes, día vendrá en el tiempo. Y esto es importante. Bueno, siguen las opiniones del sector patronal. Sigue diciendo Juan Pablo Castañón, presidente de la Coparmex. El problema de los bajos ingresos de los trabajadores no recae en el salario mínimo, sino en la informalidad. Las empresas formales pagan salarios que desde hace muchos años han sido fijados por el mercado, el comercio y la industria. Casi 80% de los trabajadores formales percibe más de 2 salarios mínimos. Caramba, ¿cuánto? 67 pesos con unos cuantos centavos es el salario mínimo. Bueno, solución. Expresó que para incrementar el ingreso de los mexicanos se debe, aquí está se debe, que es la clave del catálogo de buenas intenciones. Se debe diseñar una política que comprenda la desvinculación del salario. Ya, lo que se debe. Es una teorización perfecta, pero yo no conozco, usted, compañera Isabel Macías, ¿conoce un empresario pobre? No. Un dueño de, ¿cómo se llaman las industrias que están cerca, los comercios que están cerca de su casa? Soriana. ¿Y cuál otro? Bodega Aurrera, Walmart. No. ¿No los ve pobres? No. Bueno, pues voy a atenerme a la verdad que expresa el economista Julio Volvinic después de leer finalmente lo que dice Juan Pablo Castañón, presidente de la Coparmex. Para incrementar el ingreso de los mexicanos se debe diseñar una política que comprenda la desvinculación del salario mínimo como unidad de medida de diversas legislaciones, elevar la productividad de las empresas con la incorporación de innovación, así como diseñar políticas públicas que favorezcan la formalización de empresas. Pues sí, todo esto es una muy bonita teorización de la patronal, pero repito lo que dice Julio Volvinic y que estoy absolutamente de acuerdo con él. La economía moral es convocada a existir como resistencia a la economía del libre mercado. El alza del precio del pan puede equilibrar la oferta y la demanda de pan, pero no resuelve el hambre de la gente. Hay que decir también en la provincia, Lada sin costo, los dos.
Bueno, sí, es la hora en que ustedes formulen sus reflexiones, sus opiniones y las emitan, las envíen por teléfono aquí a nuestro espacio comunitario de Domingo 6. La compañera Isabel Macías está pronta, está lista para decir a ustedes las señas telefónicas, tanto de aquí como Lada, sin costo. Así es, los números telefónicos son 55 36 89 89 y el teléfono para provincia 01 800 50 52 688. Un momento, este es importante, de nueva cuenta, nunca hemos proporcionado el LADA para que nos llenen de mensajes desde toda la República. De nuevo, sí. 01 800 50 52 688. Es que, ¿cómo eres tan sola? Yo digo el costo. El costo. Y algo más como para apoyar las opiniones espléndidas o la aseveración de Julio Volvini. ¿Quién dice José Rubinstein? Resulta penoso que México tenga el nivel más bajo de salarios de la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y de los más bajos en América Latina, posición que mantiene al trabajador en un permanente estado de pobreza. Y para quienes sostienen que ningún trabajador gana el salario mínimo, fíjense esta reflexión, para quienes sostienen que ningún trabajador gana el salario mínimo, entonces, ¿de qué se preocupan? Repito, resulta penoso que México tenga el nivel más bajo de salarios de la OCDE y de los más bajos en América Latina. Y entonces tengo aquí la gráfica de lo que se gana en nuestra América mestiza, que decía Martí. El salario más alto, el salario más alto, 4.5 la hora. El más alto está en Uruguay, sigue Perú, luego Brasil, enseguida Costa Rica, Chile, República Dominicana, Ecuador, Honduras, Paraguay, Panamá, Colombia, México, y debajo de México solo El Salvador y Nicaragua. Y los salarios mínimos que necesita el trabajador para adquirir la canasta básica han ido en picada desde hace años, siempre en picada, 70 y tantos % ha perdido en 30 años el poder adquisitivo del salario mínimo. Que un Tsuru es de los coches más baratos, dice aquí. Un Tsuru de 131,000 pesos es fácil de conseguir, de adquirir por un trabajador. Se necesita solo con este salario mínimo 5 años y 4 meses de trabajo. Así de sencillo para tener un Tsuru
5 años y 4 meses de trabajo. Ahora, ¿para cuánto ajusta el salario mínimo? Para 5 litros de gasolina, 5 litros. 0.1 kilo de tortillas, una lata de atún y 1 kilo de frijoles junto con una cebolla. Yo había aquí puesto 1 kilo de betún, pero luego dijo, como que no es betún. ¿Es atún? Es atún, esa es la diferencia. Para una lata, no de betún, de atún. Hay veces que tengo unas equivocaciones, como cuando yo estaba en el Canal 11, cuando el benemérito Canal 11 nos tenía a caricaturistas y a mí, dije, el clero en manos de los industriales. Pues claro, pero decía en manos de los industriales norteamericanos, nuestro clero. Bueno, pues el clero es del Vaticano. Y me dice un caricaturista, no es el clero, es el cloro. Porque estoy seguro de ponerme en ridículo y yo lo invento. Estoy seguro que falta aunque sea una pedacita de agua. Ya no ajusta. Ya no gusta. Voy a decir las partes esenciales para este programa de lo que ordena, lo que garantiza, lo que estipula el 123 de la Constitución. La duración de la jornada máxima será de 8 horas. ¿Qué opinan ustedes? Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de 14 años. Nadie menor de 14 años debe trabajar. Los mayores de esta edad y menores de 16 tendrán como jornada máxima la de 6 horas. Oigan esto. Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. Los salarios mínimos profesionales se fijarán considerando además las condiciones de las distintas actividades económicas. Esto que es importantísimo según yo. Para trabajo igual debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad. Mis valedores, trabajo igual, tienen igual salario la mujer y el hombre en este país. Otra más. El salario mínimo quedará exceptuado de embargos, compensaciones o descuentos. ¿Qué opinan ustedes? Y los trabajadores tendrán derecho a una participación en las utilidades de las empresas regulada de conformidad con las siguientes normas: a una comisión nacional integrada con representantes de los trabajadores, de los patronos y del gobierno. Esta fijará el porcentaje de utilidades que deba repartirse entre los trabajadores. A propósito, se llama Basilio González, el presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Gana más de 200,000, según esto, al mes, según cifras que he recabado de diversos sectores. En este caso del de salarios mínimos, su presidente tiene un sueldo altísimo y es el que fija sueldos, aumentos salariales del 3.5, 3 y feria de vacaciones. Finalmente, nada más uno más de los preceptos del 123 constitucional. Y diga usted, compañera Isabel Macías, usted que tiene cerca trabajadores y trabajadoras, sobre todo,
a ver si se corresponde con la realidad esta ordenanza. Los trabajadores gozarán de vacaciones que nunca serán menores de 20 días al año. Así es. ¿Sí? Sí, les dan de una semana, 15 días, dependiendo en qué institución trabajen. Bueno, pero 20 días. Ya son demasiados. Ya son demasiados. Bueno, yo no estoy seguro de que todos los trabajadores gocen de estas vacaciones. De ser así, qué bueno. Estoy en contra y les das la razón. Les das la razón. No, pues sí, se trata de decir cuál, qué van a ganar, en dónde sí reciben esto, en dónde. En las instituciones De gobierno, pero estoy hablando de los patrones. Voy a decir. Bueno, hace la aclaración la compañera Isabel Macías que se refiere solo a la institución gobierno, de gobierno, no los patroncitos de la iniciativa privada, conste. Bueno, José Manuel Suárez Mier, mi admirado maestro en la Universidad de Chicago, el eminente historiador Donald McCloskey. Qué curioso. Voy a leer todo esto que me parece extraño. Mi admirado maestro en la Universidad de Chicago, el eminente historiador Donald McCloskey. Hoy, Deirdre McCloskey, después de cambiar su género en 1995. Bueno, ella acaba de publicar un artículo en el Financial Times en el que afirma que, comillas, la igualdad carece de relevancia cuando los pobres están en proceso de volverse ricos. McCloskey repele el término capitalismo inventado por Carlos Marx y dice que en términos relativos, tomen ustedes nota porque el optimismo puede estar basado en este párrafo el día de hoy. En términos relativos, los más pobres han sido los principales beneficiarios del acelerado proceso de crecimiento económico desde la Revolución Industrial. Los ricos se hicieron más ricos, es cierto, pero millones de personas más tienen acceso a gas para cocinar, coches, vacunas contra el sarampión, agua corriente en casa, nutrición adecuada, mayor estatura, creciente expectativa de vida, escuelas para sus niños. Se refiere este admirado maestro, si ahora es de otro género, si ahora es Deirdre McCloskey. Bueno, dice él o ella que desde la Revolución Industrial todos estos beneficios ha tenido el trabajador. Ojalá que lean quienes no lo han hecho el horror que fue para los trabajadores la Revolución Industrial. Primero se exprimió la fuerza de trabajo del obrero. Después se vio que la esposa, la mujer, la hermana, era más barata en cuestión de hacer los trabajos que hacía el varón, y contrataron puras mujeres, y después vieron que los niños eran todavía más costeables, y puros niños fueron los que fueron contratados. Se dormían, eran 16, 18 horas de trabajo, se dormían ante las máquinas y a veces los trituraban. Y en derredor de Londres y otras ciudades industriales proliferaron los barrios pobres, misérrimos. Entonces,
hablar de la revolución industrial y el crecimiento económico de los trabajadores, el crecimiento, sí, de todos estos trabajadores que van para ricos, me parece una burla. Muy importante. Debes tener criterio para decir, este es interesante, este no. Mira, yo entré hace un mes a trabajar y solo me dieron 5 días de vacaciones anuales en mi contrato de trabajo. Sí, son 20 días de vacaciones, 10 en verano y 10 en invierno. Ah, bueno. Aquí hace Ramón Valdés la aclaración y él habla de Hermosillo, Sonora y dice, sí, son 20 días de vacaciones, 10 en verano y 10 en invierno. Qué bueno, pues eso, este es algo positivo. Ser concretos, hablar del tema, aportar datos, cifras, pruebas, eso está muy bien, se enriquece con ello nuestro espacio comunitario de Domingo 6. Pero Ladislao Méndez Jiménez, hablar de que una religión, oiga, qué curioso, la religión es en esencia dogmática, y el antirreligioso es dogmático también, todo a través de la religión, que es mala. No, una cosa es la religión, otra son los religiosos, entre comillas. Hay que tener en cuenta esto, pero estamos hablando del salario mínimo. A propósito, hoy, Francisco, ayer sucedió, hoy se publicó, critica a los religiosos ricos. Debería venir en camión de segunda a ver la clase de Mercedes-Benz blanco 500 que transporta a Norberto Rivera, con ángeles guardianes, tal como se habla en la Biblia, no más que los ángeles guardianes son guaruras. Debería haber la clase de vida que lleva Onésimo Cepeda, obispo de Ecatepec, hoy emérito de Ecatepec, porque ya se jubiló. Debería haber cómo vive, cómo llegó a Tlalnepantla el obispo Aguiar, no Aguilar, Aguiar, en un BMW, eso sí, blanco, que significa pureza. Y ellos hicieron 3 votos: obediencia, castidad y pobreza. Bien lo dijo alguien que no era obispo, ni era papa, ni era más que un hombre sabio, Hamlet. Dijo, ser o no ser. Y le dijo a su madre Gertrudis, la reina de Dinamarca, señora, cuando ella le dijo, ¿qué os pasa que parecéis preocupado? Señora, le dijo, yo no sé parecer. Como esos que fingen ser pobres y religiosos, pero estamos hablando de salario mínimo. Escogiste una buena. Señor José Medina, salario mínimo, no la tuta. El gobierno impone salarios de hambre, dice Miguel Torres, para que la inversión extranjera venga a México. Y con esto se parece a China, ¿verdad? Es cierto, Miguel Torres. Y como eso los trabajadores sufren, y con eso los trabajadores sufren gran pobreza. Pero ahora unos parásitos del gobierno pretenden que se les dé $1 millón de pesos en su retiro. Seguimos en la dictadura perfecta. Bueno,
Entonces, sí. Sí, Juan Rubén Valdés, no, perdón, Vélez. Uh-huh. Yo entré hace un mes a trabajar y solo me dieron 5 días de vacaciones anuales en mi contrato. Trabajo de 9 a 19:30 horas. De 9 a 19:30, ¿cuántas horas serán? Haga usted la cuenta y luego me dice. Sí. Bueno, algo surrealista que no puedo entender del todo. Lea nada más este encabezado de un programa que aparece, de un diario que aparece el día de hoy. Deja derrama económica de 207 millones, programa de útiles gratuitos. ¿Cómo ve? ¿Qué le parece? Fíjense, Sí. deja derrama económica de 207 millones, programa de útiles gratuitos. Ya después se explica por qué, pero programa de útiles gratuitos, deja derrama económica de 207 millones. No, pues hay que seguir con programas de útiles gratuitos que son tan beneficiosos para el comercio. Vale. Pues sí es cierto que hay riesgos, por supuesto, el entramado de la burguesía liberal, ya que se habla de la revolución industrial y luego la revolución francesa, la ideología liberal económica hace que el rico esté macizo en su fábrica, en su comercio, y que aumentar salarios sea muy riesgoso. Dicen Mayra Martínez y Catalina Díaz, el incremento propuesto por el mandatario capitalino, que equivale a 48.6%, provocaría que inversionistas nacionales extranjeros tarde o temprano optaran por sacar parte de sus inversiones del país. Los economistas consultados explican que un aumento de 48.56% en el salario mínimo impactaría directamente en los costos al consumidor final. Para pagarle más a los trabajadores, los empresarios tendrían que buscar alternativas para obtener esos recursos adicionales derivados del incremento. La alternativa inmediata para conseguir es aumentar el precio de los productos y servicios que compra la gente todos los días. Cierto, pero miren ustedes aquí cómo la revolución industrial hizo inmensamente ricos a los ricos y en la misma proporción a los pobres más amolados. En México, para vergüenza, aunque algunos sonsos, algunos inconsecuentes están orgullosos de eso, en México tenemos al individuo más rico del mundo. Imaginen ustedes, ¿a costa de qué? ¿Cuál sería el efecto inmediato de este aumento en los precios al consumidor final? Un incremento en la inflación. Esto significa que los precios de todos los bienes y servicios del país subirían. Esto lo advierten los economistas. La comida, el transporte público, los boletos de avión, la ropa, la entrada al cine, la asistencia a un restaurante, la visita al médico particular, el agua embotellada, las tortillas, bueno, todo que la gente compra para llevar a cabo sus actividades cotidianas costaría más. Ahora, ¿qué se entiende por productividad?
el aumento en la producción de bienes. Entre más producción haya, las empresas venderán más, lo cual se traduce en mayores ingresos para estas. Al contar con más recursos, las empresas tendrán la posibilidad de pagarles más a los trabajadores. Los trabajadores, al tener más ingresos, tendrán mayor capacidad de compra. La productividad forma parte de un ciclo. Con toda razón lo dicen los economistas, pero la economía moral es convocada a existir como resistencia a la economía del libre mercado. El alza del precio del pan puede equilibrar la oferta y la demanda del pan, pero no resuelve el hambre de la gente. Caramba, según dice Guillermina Gómora Ordóñez, de acuerdo con la CEPAL, en México casi 14% de los ocupados recibe un salario inferior al mínimo, mientras que 2 de cada 5 personas que se ubican en la economía formal reciben 2 salarios mínimos, cuando mucho, generando una pérdida de casi 70% del poder adquisitivo real del salario mínimo, al que hay que agregar un estancamiento acumulativo desde 1980. Vamos mal. Caramba, que México es el miembro de la OCDE donde más horas se trabaja, y pese a ello tenemos el último lugar en productividad entre 34 países. Un mexicano promedio trabaja unas 10 horas diarias. No puede ser, Yolanda Morales. Esto lo prohíbe la Carta Magna en el 123 constitucional. No, y el nuestro es un Estado de Derecho. Es un Estado de Derecho porque se obedece estrictamente la ley. Y el presidente del país, cuando tomó posesión de su cargo, juró cumplir y hacer cumplir la Constitución. Y si no son 8 horas, sino 10 las que tiene que trabajar un obrero, se está violando la ley y, como se dice en latín, ergo. O sea que no es un Estado de Derecho. Un mexicano promedio trabaja unas 10 horas diarias, pero la productividad entre capital y trabajo trae una caída promedio de 0.7 anual entre 1980 y el año 2011. Los mexicanos trabajamos, dice aquí, unas 500 horas más cada año que el resto de la población de los 34 miembros de la OCDE, que acumulan 1.776 horas de trabajo promedio anuales. Y si nuestro salario promedio de $9,885 anuales es 4 veces inferior al promedio de un trabajador OCDE, que es de $34,466. A ver, leí mal porque es y sí, no dice y sí, sino y sí, nuestro salario promedio de
$9,885 anuales, es 4 veces inferior al promedio de un trabajador OCDE, que es de $34,466. Lástima, don Julián Méndez, que no dice en dónde labora. Dice: yo trabajo casi 12 horas diarias, de lunes a sábado, no tengo prestaciones, no me pagan por honorarios, no tengo vacaciones. La mayoría de la gente que trabaja aquí, ¿dónde es? ¿Está bajo este esquema o son subcontratados? En las empresas privadas no existe la aplicación de la ley laboral, y la ley laboral es la que ahora permite este esquema de subcontratación horroroso. Esta es una de las 9 reformas que llegó, iba a decir perpetrando, el presidente actual. Pues no todos están de acuerdo en la propuesta de Mancera. ¿Por qué me equivoco siempre? ¿Cómo le digo yo? Mancera. Usted Mancera. corríjame, es Mancera. Pero desde que me quitó el uso de mi coche 2 sábados a la semana, ¿cuánto nos perjudicó con ir a tomar cafecito? Total, era algo el sábado, día de taller de teoría política, era un deleite ir, comprar café, estudiar yo lo que iba luego a decir, estudiarlo allí cerca del juglar, y la compañera estar allí leyendo sus poemas, porque ella gusta mucho de la poesía, es muy sensible. Ahora con lo que hizo Mancera, me equivoco y le digo Mencera. Marco Ortega: es politiquería y no es sincera la propuesta del aumento salarial, porque están ignorando las pensiones pichicatas que dan los gobiernos. Y otra más, Humberto Carreto. Maestro Unjaro: es una total hipocresía que los políticos como Miguel Ángel Mancera hablen de salario mínimo, teniendo él un sueldo mucho más elevado. Mejor que se preocupe por los baches y el desorden que hay en el DF. Un abrazo fraterno a usted, a Radio UNAM, a todo el equipo. Tienes que darme tu opinión, no nomás pongas ahí, este es bueno, este no. Oh, este lo puedo leer, este no.
es tan tonto. Valedor, esto en mi celular, llega en mi celular. Valedor, mi hermana es obrera y cuando ha llegado a enfermar no le dan incapacidades, ya que le toman, no se puede. Pues, condenado amigo, ¿qué es eso? Salinas le decía amigo Slim al hombre este. ¿Por qué cuando está uno leyendo el mensaje se va y le da uno un clic y entonces ya sale otra cosa? No lo puedo leer, lástima. Bueno, David Marcial Pérez, el debate sobre el salario mínimo se ha colocado por las rendijas de la abultada agenda política y económica de México. Al imponente arsenal de reformas fiscal, energética, bancaria, telecomunicaciones, lanzadas por el gobierno priista a finales del año pasado, hay que añadir ahora una bala más. Los dos grandes partidos de la oposición, respaldados por recientes estudios de organismos internacionales, han colocado el foco en la política salarial de un país con 23 millones de pobres y una de las brechas por desigualdad de renta más grandes del mundo. El sueldo mínimo que ingresa un trabajador en las zonas urbanas de México actualmente es 67 pesos con 29 centavos al día, no llega ni siquiera a cubrir sus necesidades básicas personales. El primer golpe de raqueta lo dio el gobierno del DF en la simbólica fecha del 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo. El jefe del gobierno capitalino defendió la necesidad de elevar el salario mínimo de México para compensar su brutal caída durante los últimos 30 años. Oigan esto, de 1976, cuando terminó el gobierno de Echeverría, de 1976 al 2014, los salarios se han reducido en un 71% a nivel nacional y en un 77% en el DF. Durante la década de los 80, la mayoría de los países latinoamericanos emprendieron duros recortes en la política salarial para taponar la hemorragia de la inflación, que por entonces maltrataba sus economías. Pero mientras socios de la región como Argentina, Brasil, Uruguay o Ecuador han ido recuperando lentamente los salarios, México los ha mantenido congelados e incluso los ha rebajado en los últimos años. Caramba, México es el único país de la región donde el valor del salario mínimo es inferior al del umbral de pobreza per cápita, un umbral que queda lejos, un 25% de los 2.018 pesos de salario mínimo mexicano, los 2.018 pesos. Y la distancia se agranda aún más si con ese sueldo hay que cubrir necesidades de una familia. Para un hogar de, por ejemplo, 4 miembros, la línea estaría en los 10.72 pesos, 777 dólares. No lo entiendo. Si trabaja una sola persona en la familia, serían necesarios unos ingresos 5 veces superiores al mínimo.
No entiendo mucho estas cifras, pero lo único que entiendo es que son las cifras de la pobreza. El mayor de los obstáculos para una subida salarial es la vinculación con la infinidad de referencias económicas que se verían afectadas en caso de un cambio de salarios. Es decir, si el aumento, perdón, si el, así dice, es decir, si el aumenta, si se aumenta debe ser el sueldo mínimo, también lo harían, por ejemplo, las pensiones, el subsidio de desempleo, tarifas públicas, multas de tráfico o los créditos para la compra de una vivienda que concede la entidad pública Infonavit. Cuántas buenas razones desde el nivel económico de los que sí saben, pero en cambio Julio Volvinic, la economía moral es convocada a existir como resistencia a la economía del libre mercado. El alza del precio del pan puede equilibrar la oferta y la demanda de pan, pero no resuelve el hambre de la gente. Esta es la economía moral que no tenemos en México. Ya para aquí un modelo de ironía que dice Sergio Sarmiento en el Matutino. En 1982, en un momento en el que la economía se encontraba en crisis por la devaluación de febrero de ese año, el entonces presidente López Portillo tomó la decisión de elevar los salarios más bajos, incluyendo los mínimos, en 30%. Los salarios medios los subió 20% y los altos 10%. Todo esto con un solo decreto. La visionaria medida del mandatario mexicano generó una prosperidad automática para los mexicanos. Las empresas empezaron a producir y vender cada vez más por la inyección de dinero generado por los mayores salarios. El 1 de septiembre del 82, el presidente López Portillo lloró de alegría ante el agradecimiento de los pobres. México inició entonces un periodo de rápida expansión económica y prosperidad que algunos envidiosos bautizaron como la década perdida. Esto fue Salinas. No sé por qué los gobiernos mexicanos han perdido la brújula desde entonces. ¿Para qué hacer esfuerzos para aumentar la productividad si la llave mágica para la prosperidad ha estado allí todo el tiempo? De hecho, no hay que ser tímidos, porque aumentar el salario mínimo solamente de 2,000 a 4,000 pesos mensuales, ¿por qué no lo subimos a 30,000 pesos más? Con esta medida eliminaríamos de golpe la pobreza, y López Portillo sonreiría en medio de una fiesta en la rotonda de las personas ilustres o donde quiera que se encuentren sus restos. ¡Cuánta insensibilidad! Dilo bien, insensibilidad, mis valedores. Todo esto es México. Ya nomás vamos con agregas o me interrumpes como quieras. Haz de cuenta. Tú, espera, no, tú estás interesada y no te queda claro esto, no te queda claro aquello. Ustedes ya conocen el horario de los talleres: sábado 11 a 13 horas, taller de teoría política en el Juglar, situado en Manuel M. Ponce 233, Colonia Guadalupeín. Eso los sábados. Domingos de 1 a 2 y fracción de la tarde, taller de lectura. Allí los espero. Sí, muy rápido, pues entonces, festival Todos los pájaros cantan a Tegua, Ciudad de México, 31 de agosto.
María del Rosario Graciela Rayas Trejo, nuestra querida Tegua, fue nombrada por el poeta. No, lo de Sabines, esto no me gusta. Grabada durante la... Bueno, vamos a ver. Ahora se acerca un homenaje a Tegua. Será dentro de 8 días, el domingo 31 de agosto del 2014, de las 12 a las 15 horas en el Teatro López Tarso, en el Centro Cultural San Ángel. Así sí me entiendo con ustedes. Avenida Revolución y Francisco y Madero, Colonia San Ángel. Allí vamos a estar con Tegua. Después les digo, el próximo domingo, todos los artistas, ellos que van a participar en un homenaje a Tegua, que lo merece de principio a fin. Domingo 31 de agosto el próximo domingo, de las 12 a las 15 horas, en el Centro Cultural San Ángel. Allí nos vamos a ver. Maestro, ¿y tiene un costo? Ah, sí, siento que... 150 pesos. 150, sí. Diga, por favor, esto. Sí, en los teléfonos nos apoyaron Magali Borges, Daniel Cruz y Cuitláhuac Acuña. Y agradezco a la compañera Isabel Macías. Mis valedores, a salir de esta condenada mediocridad. ¡Ánimo!